Ok. En nuestro negocio se nos van a presentar obviamente las operaciones de compra-venta, es lo que vamos a hablar hoy día. Y si bien es cierto, como tal, es una compra-venta, va a depender mucho la situación de la propiedad, si el comprador viene con recursos propios o viene con bancos, si la propiedad tiene una hipoteca, lo que va a demorar o dilatar un proceso y más o menos nosotros ya manejamos plazos, ¿no es cierto? La operación perfecta para todo agente y para todos, en realidad lo que estamos en este negocio es una propiedad sin gravámenes y una compra con recursos propios. ¿Ok? Primero, porque evidentemente si tenemos una propiedad limpia, la compra-venta podemos hacerla bastante rápida. Podemos hacerlo en un día, si estamos listos. Ahorita vamos a ver cuál es la documentación que necesitamos. Y lo podemos hacer máximo en 4 días. Por ejemplo, el día martes, firmó Joseph y Janet Minuta y hoy día han firmado escritura pública. Tenemos una propiedad limpia y tenemos una compradora con recursos propios. ¿Por qué demoramos 2 días, por decirlo de alguna manera? Porque faltaba la constancia de no adeudo, ¿no? Pero muchas veces sus clientes ya están listos con la documentación, ¿no? Ya tienen su constancia de no adeudo, hasta ya el inmueble está vacío. Entonces, lo cual nos permite, evidentemente, que el plazo pueda ser en un solo día. Hemos hecho operaciones en las que, por ejemplo, Francisco ha firmado el día martes también. Ha llegado a las 4 de la notaría y han salido a las 6:30 de la notaría. Minuto y escritura. Ese mismo día pagaron todo. Entonces, es la fórmula ideal. Lamentablemente no son todas las operaciones, pero aún siendo que puede ser bastante rápido el proceso, siempre tenemos que tener claro cuáles son los requisitos que necesitamos para que esta operación fluya rápido, ¿no? Primero necesitamos una copia literal, definitivamente. Ya no podemos manejar la visualizada, la que ustedes me mandan. Cuando viene un cliente y hace una separación, ya no podemos mandar la que sacamos del sistema de manera gratuita o la que dice, no, esto no tiene valor legal. Tenemos que gestionar una copia literal actualizada. Las copias literales tienen una vigencia de 30 días. No obstante, hay clientes que aún teniendo recursos propios van a pedirte un CRI, ¿ok? Van a pedirte un CRI. ¿Qué es el CRI? Ya hemos revisado que es el certificado registral inmobiliario. Tiene la misma información que una copia literal, pero tiene una diferencia. El registrador va a revisar la copia literal y te va a hacer un pequeño resumen. Te va a decir quién es el propietario, si hay cargas o gravámenes. Él revisa, te hace la tarea, ¿no? Revisa la partida. Ahora, como les comento, a pesar de que ambos documentos tienen valor legal, hay clientes que nos pueden pedir un CRI o hay notarías que nos pueden pedir un CRI. Hace tiempo tuvimos un caso. Teníamos una propiedad y un comprador, una propiedad limpia, sin cargas y gravámenes y un comprador con recursos propios. Yo había revisado evidentemente la partida y era una partida antigua que la mayoría de hojas eran a mano. Creo que las dos últimas, donde estaba la titularidad de la propietaria, era a computadora. Entonces, notaría, por la antigüedad de la partida, nos pidió un CRI. Y ese CRI creo que tardó 7 días en llegar. Y eso fue lo que dilató nuestro proceso. ¿Ok? Entonces, la copia literal o el CRI tenemos que tenerlo actualizado para el proceso de venta. El HRIPU tiene que ser del año vigente, no puede ser de años anteriores, ¿no es cierto? La constancia de no adeudo. El 31 de diciembre del año 2021 se modifica la ley de tributación municipal. Antes del 31 de diciembre del 2021, uno de los requisitos para firmar escritura pública era presentar el impuesto predial del año vigente. Es decir, si vendías en el año 2021, tenías que presentar que habías pagado todo el año 2021. La constancia de no adeudo no era un requerimiento de ley, evidentemente era un requerimiento de seguridad, ¿no? Muchos clientes lo pedían y los mismos agentes decían, mejor que pida una constancia de no adeudo. Pero la notaría como tal no tenía la exigencia legal de pedirte constancia de no adeudo, solo te pedía el pago del impuesto predial del año. ¿Y qué sucedía? Que había muchas personas que lograban pagar el año y no pagaban los años anteriores que tenían de deuda. Entonces, hacían la compra-venta, el comprador tomaba posesión y de repente le llegaban notificaciones a la casa nueva o al departamento nuevo de que el que le vendió debía de los años 2020, 2019 y 2018, por ejemplo. Ante esta situación, la ley se modifica el 31 de diciembre del 2021, que ahora es una exigencia legal solicitar del notario, solicitar la constancia de no adeudo.
La constancia de no adeudo tiene que señalar evidentemente que no hay deudas anteriores ni del año vigente de la venta. Ahora, no solamente dice eso la modificación de ley. La modificación de ley también señala que tiene que demostrar que no tiene deudas por todos los años que ha sido propietario. Miren, por todos los años que ha sido propietario. Cuando una persona compra un inmueble, en realidad lo primero que quieres hacer es declararlo en la municipalidad por un tema de seguridad jurídica. No obstante, las propiedades no solo se transfieren por venta, las propiedades también se pueden transferir, por ejemplo, por sucesión intestada, por testamento, por donación, por anticipo de legítima. Bajo estas cuatro fórmulas legales o actos jurídicos, usualmente son entre familia, definitivamente, ¿no? Si es sucesión o testamento, son hijos, esposa, ¿no? Si es un anticipo, es un hijo, un esposo, un padre, ¿no? Y si es una donación, suele, no siempre, pero suele haber una relación, se conocen las personas. Entonces, como se conocen las personas o son familia, el que adquiere el inmueble no siente esa necesidad imperiosa de ir y declarar en la municipalidad que ahora es la propietaria. Muchas veces va acompañado de un trasfondo. Por ejemplo, el padre era dueño de la casa y el padre tenía una exoneración del pago del impuesto predial, ¿no? Entonces, como yo no quiero pagar el impuesto predial, que siga el nombre de mi papá a nivel municipal. Y así hay muchas personas. En la documentación municipal está a nombre de los padres o de los abuelos o del propietario anterior que podía haber sido familia. Entonces, cuando el cliente va a dar el alta a la municipalidad porque salta en el estudio de título, muchas veces la municipalidad le dice, ok, pero como tú ya pagaste hasta el 2024, ¿no es cierto? Yo te voy a dar tu HRPU del 2025 y el 2025 vas a tener que pagar todo tu impuesto predial, porque ya hasta el 2024 ya está todo cancelado, ¿no? Y ahí viene el punto, porque cuando le pedimos la constancia de no adeudo al cliente, el cliente nos trae su constancia de no adeudo del año 2025. No obstante, el cliente era propietario del inmueble desde el año 2020. Entonces, notaría, si es pesada, te va a decir, no, no, no. La constancia tiene que decir que no tiene deuda desde el año 2020 hasta el año 2025. Ahí viene el punto que una operación que podía haber sido tan sencilla se nos complica. ¿Por qué? Porque regresa el cliente y le dice, notaría me ha dicho que yo tengo que tener constancia de no adeudos del año 2020 a 2025. Y la notaría le va a decir, ok, señor, pero tiene dos opciones. La primera es que vuelva a pagar. Pague para que yo le dé una constancia. ¿Pero por qué voy a pagar si yo ya lo había pagado a nombre de mi papá? Sí, pero era a nombre de su papá. Si usted quiere que esa suma pagada a nombre de su papá se pase a nombre de usted desde el año 2020, tiene que esperar 45 días hábiles. ¿Cierto? Ahora, ¿podemos solucionarlo? Sí, con una notaría amiga, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ustedes saben que la oficina trabaja con la notaría Rosales Sepúlveda en Lima. ¿Qué hacemos? Le presentamos el estado de cuenta hasta el año 2024 con sello de municipalidad donde señale que a nombre del padre del anterior propietario a nivel municipal no hay deuda. Y con eso notaría nos permite avanzar. Pero ojo, eso es porque la notaría no tiene flexibilidad con nosotros. Porque hay notarios que no les da la gana y que si no le traes la constancia por todos los años que es propietario, no te va a dejar firmar escritura pública. Entonces, qué importante, ¿no es cierto? Cuando el cliente dice, ya voy a ir a dar el alta. Señor, recuerde que usted tiene que tener el alta o sustentar desde el momento que tenía que haber declarado. La pregunta es, ¿cuándo tengo yo que declarar que adquiero un inmueble? 30 días después de la firma de la escritura pública. Calendarios, ¿eh? Yo firmo escritura un 3 de abril, yo tengo hasta el 2 de mayo para ir y dar el alta en la municipalidad. Si no lo hago, la municipalidad me multa, ¿ok? La municipalidad me va a multar cuando yo vaya en junio o en julio, me va a multar por no haberlo declarado dentro de los 30 primeros días desde que firmé escritura pública. Entonces, a pesar de que esta es una operación sumamente encantadora para la mayoría, si no tenemos la documentación lista, se puede complicar y de lo que pensábamos que podíamos hacerlo en 4 días, se puede convertir en un mes, ¿no? Por eso también es tan importante, si el comprador va a manejar otra notaría de su confianza, tener la información de esta notaría. Luego tenemos el testimonio de adquisición. ¿El testimonio de adquisición es una obligación del proceso de venta? No, en realidad hay compradores y notarías que no lo piden.
usualmente lo pedimos cuando tenemos que liquidar impuesto a la renta, porque todo tiene su pro y su contra, ¿no? Tenemos una notaría que es muy flexible con nosotros y podemos realizar operaciones sumamente rápidas, pero hay un punto en contra. La notaría es sumamente formalista referente a la liquidación del impuesto a la renta, ¿no? Cuando yo envío una liquidación del impuesto a la renta, el notario va a pedirme el testimonio de compraventa de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque va a validar si el costo computable que yo he colocado en la liquidación, es decir, lo que pagó mi cliente vendedor por el inmueble, en la escritura se insertaron medios de pago. Si no se insertaron medios de pago, es decir, si el notario en la escritura pública de tu cliente vendedor señala, no he tenido a la vista los medios de pago, yo no digo que no se haya pagado, por supuesto que está pagado. El notario señala que el precio está totalmente cancelado, pero señala, no he tenido a la vista los medios de pago. Si lo dice así, la notaría me va a decir que mi cliente paga el 5% del precio de venta, sin lugar a utilizar el costo computable. Entonces, por eso es que suelo solicitar para liquidar el impuesto a la renta el testimonio de adquisición. Es importante saber si nuestro cliente va a pagar impuesto, ir diciendo que lo vaya buscando o ir pidiendo una copia del título archivado. Luego, los documentos de identidad vigentes. Ojo, vigentes. Con el tema del DNI podemos manejar cierta flexibilidad en las notarías, porque como son peruanos, al momento que tramiten su nuevo DNI, a la notaría les va a salir en el sistema que está en proceso. Y las personas pasan biométrico, porque recuerden que las notarías están interconectadas con el sistema de RENIEC. Entonces, si la persona no tiene su DNI vigente, va a pasar biométrico, el sistema va a arrojar que su DNI está en proceso y notaría te deja firmar. Solamente lo hace. Te deja firmar siempre y cuando hayas iniciado el trámite de la renovación de DNI. Pero los extranjeros, por ejemplo, como los que tienen carnet de extranjería o tienen pasaporte, ¿no es cierto? Es sumamente importante que el documento esté vigente. Si un extranjero con residencia tiene un carnet de extranjería caduco, no lo van a dejar firmar en notaría. ¿Por qué? Porque no pasa biométrico. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que es la persona? No hay un sistema de biométrico. Para los residentes en el Perú lo que hay es que se puede entrar al sistema de migraciones y corroborar los datos, pero no es suficiente, ¿no? Y en el tema del pasaporte, obviamente, no puedes firmar una persona con pasaporte que no tenga una autorización para contratar vigente, que dura 30 días, porque es un extranjero que ha entrado como... Y para poder firmar contratos válidos necesita una autorización para contratar que la da Migraciones. Los documentos son importantes, tenemos que ver la documentación. También hay una situación que a veces escapa de nosotros. El cliente nos manda su DNI y su DNI está vigente. Pero cuando llegamos a notaría nos dice, ese no es su último DNI. El cliente ha tramitado otro DNI en enero del 2025 y el que tú me has traído se emitió hace 3 años. Entonces, para poder firmar, tiene que firmar con su nuevo DNI. Y hay clientes que renovaron el DNI, pero nunca lo recogieron. Lo hicieron porque de repente pensó que se le había perdido su DNI y tramitó un duplicado. Pero después encontró su DNI y ya nunca recogió el duplicado. Y eso también nos demora, ¿no? Porque el cliente tiene que ir a RENIEC a recoger su DNI. Y si pasaron más de 6 meses, RENIEC ya no te lo va a dar. Y te van a obligar a que tramites un nuevo DNI. Entonces, siempre es preguntarle al cliente, no solo mirar el DNI, ¿no? Decirle, señor, este es su último DNI, ¿verdad? Su último DNI, el último emitido. Nunca está de más preguntar, ¿no? Luego tenemos los pagos de los impuestos, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto de alcabala. El impuesto a la renta lo va a pagar el vendedor en caso haya una ganancia de capital y el alcabala lo paga el comprador. No son impuestos. ¿Dónde pago estos impuestos? El impuesto a la renta lo puedo pagar en cualquier banco hasta las 2 de la tarde. Y en el Banco de la Nación hasta las 5 o 6 de la tarde. No se paga el impuesto a la renta en la SUNAT. Algunos a veces me dicen, ¿se paga en la SUNAT? No, la SUNAT no es un banco. ¿Ok? El pago del impuesto a la renta se tiene que pagar en un banco y también se puede pagar por sistema. ¿Ok? Cuando tú tienes tu clave SOL, puedes pagar tus impuestos por el mismo sistema. El impuesto de alcabala se paga en la SAT,
para Lima Metropolitana y también en la SAT en Trujillo. Ahora, cuando no pertenece a lo que es Lima Metropolitana, por ejemplo, y es fuera de Lima Metropolitana, es en la municipalidad provincial. Ahí se paga el alcabala. Luego tenemos, ya una vez que hemos completado, y tenemos todo listo, tenemos mi copia literal, mi HR, mi PU, mi constancia de no adeudo, mi testimonio, porque he pedido liquidar impuesto a impuesto, mis documentos de identidad vigentes, ¿no es cierto? Se ha elaborado la minuta de compra-venta y se ha procedido a pagar los impuestos. El notario va a citar para firmar escritura pública, ¿no? Si estamos totalmente listos con la documentación mencionada, puede ser la operación en un solo día. ¿No? ¿Por qué? Porque hay notarías, al menos acá en Lima, que el alcabala se puede pagar en la notaría, lo cual nos permite que el cliente no tenga que salir de notaría e ir a la SAT a pagar. Por ejemplo, ¿no? Algunas notarías sí están interconectadas. Luego de la firma de escritura pública, viene la entrega del inmueble. ¿Ok? Vamos a entregar el inmueble y ahí termina la operación. ¿No? Entonces, podemos hacer esta operación en un día o podemos hacer la operación en 4 días o en 2 días, ¿no? Como lo ha hecho, o en 3 días, como lo han estado haciendo. He visto también que han hecho operaciones en Trujillo en un día y medio, más o menos, ¿no? Que han podido hacerlo rápido. Y eso es porque tenemos una operación con una propiedad sin gravámenes y una compra-venta con recursos propios. Es decir, el comprador tiene el dinero en su banco ya para emitir los cheques, ¿no? Entonces, esta es la operación soñada, la que todos queremos, porque son rápidas, porque pagan sumamente rápido la comisión, definitivamente, porque el vendedor está recibiendo todo el precio casi de manera inmediata o en un plazo máximo pues, de 4 o 5 días. Entonces, la comisión ingresa inmediatamente, el pago ingresa inmediatamente. ¿Pregunta sobre esta operación maravillosa y rápida? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿quién ha escrito? A ver, Yo tengo una Claro, pregunta. pregunta. dime, a ver, ¿quién levantó su mano primero? Ella. Ya, Maritza, ¿cómo estás? Dime. Doctora, buenas tardes. Doctora, por ejemplo, tengo yo a un cliente propietario que tiene su casa, él la construyó, compró el terreno y Ujú. la construyó, $350,000. El señor ya tiene 70 años y es su única propiedad. La pregunta Ya. es, aquí indican pago de impuesto a la renta. Le corresponderá pago de impuesto a la renta y además testimonio de adquisición para fines de liquidación de impuesto a la renta. Tendrá, debe tener testimonio de adquisición del terreno, ¿verdad, doctora? Claro, a ver, miren. Recuerden que el pago del impuesto a la renta, como hemos visto en otra capacitación, es cuando hay ganancia. Primero, ¿no es cierto? Pero tenemos algunas exoneraciones. ¿Cuáles son las exoneraciones que sabemos de memoria? Cuando la propiedad es adquirida antes del 2004, ¿no? Luego tenemos cuando es tu casa habitación. Ahora, ¿cuándo determinamos que es una casa habitación? Porque es la única vivienda destinada a, perdón, el único inmueble destinado a vivienda y lo tiene tu cliente más de 2 años. En este caso, Maritza, tu cliente se va a exonerar posiblemente por casa habitación. En ese caso, no tendrías que demostrar nada con el testimonio de compra-venta, porque no vas a liquidar un impuesto a la renta. El testimonio para mí es sumamente importante para lo que es la liquidación del impuesto a la renta cuando existe, ¿no? Impuesto a pagar. En tu caso, yo opino que no va a haber, si me dices que lo compró, es el único propietario, es una propiedad, la tiene más de 2 años, así haya construido, la tiene más de 2 años, no, no debería. ¿Ok? De ahí me habló Carmen y de ahí Norico. Sí, Claudita, realmente ya me respondiste con lo que has dicho ahorita. Ya me Ya, respondiste, ok. porque Ya, era perfecto. muy parecido y iba en esa ruta porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, con Flor una transacción de venta de una propiedad Ujú, sin gravámenes y con recursos propios y la abogada nos dijo que teníamos que llevar el testimonio para el tema del ujú, impuesto, pero al tener obviamente, a nosotros demostrar con la copia literal del terreno que ella tenía, porque tenía terrenos, pero no casa habitación, y al claro. llevar la copia literal de los terrenos que tenía, más
los documentos de arbitrios ya no fue necesario llevar el testimonio porque obviamente ya no tuvo que pagar el impuesto a la Porque ya renta. demostró que es escasa habitación, ¿correcto? Así es, Exacto. sí, así. Gracias. Ok. Noriko, dime, Claudita, ¿cómo estás? Dime. pregunta, por ejemplo, una propiedad está con deuda en el SAT, porque has hablado Ujú, sobre ese punto, ¿ya? ujú, Lo venden por sucesión intestada. La persona anterior, la fallecida, antigua propietaria, tiene deudas muy antiguas. ujú, Entonces, las nuevas personas que vienen a adquirir la propiedad, ¿cómo? Ah, ya, perdón, los herederos piden la constancia de no adeudo. ujú, El SAT no le quiere dar la constancia de no adeudo porque hay deudas antiguas del anterior propietario, claro. ¿no? ¿Cómo manejaríamos ese punto sabiendo que hay una ley que te exonera como 6 años aproximadamente Ujú, y que dura 45 días para que te den una respuesta, pero hablamos de una persona fallecida? ujú. ¿Cómo gestionaríamos para que no se nos caiga esta venta? Ya, a ver, primero, eh, no hay que confundir, ¿no es cierto?, que la municipalidad efectivamente pueda ir 6 años hacia atrás referente a la prescripción de la deuda como tal, ¿no? La prescripción tiene que haber una resolución que diga que la deuda ha prescrito, ¿no es cierto? Y hay que hacer un escrito, hay que presentar y hay que esperar, evidentemente, que salga un escrito que diga que las deudas prescribieron. Si no hay una resolución que diga que la deuda prescribió, la municipalidad válidamente puede condicionar a los herederos. ¿Y por qué los condiciona? Porque justamente son herederos. ¿Y qué dice la ley de tributación en general? La ley de tributación dice que las deudas tributarias del causante son asumidas por sus herederos hasta por la masa hereditaria. Es decir, ojo, si el propietario deja deudas, esas deudas solo pueden ser cobradas con los bienes del causante. No pueden ir en contra, por ejemplo, de las propiedades de los hijos que compraron casados o como bien propio. Entonces, las municipalidades están cubiertas por ese lado. ¿Ok? Si tú adquieres una propiedad y tu madre, la que era la propietaria, y tú la has heredado por sucesión intestada, dejó deudas, ¿no? Legalmente los hijos están obligados a asumir esas deudas, solo por el monto que cubra la masa hereditaria, ¿cierto? Y evidentemente, ¿sobre qué se van a ir? Sobre el inmueble. Ahora, ellos pueden pedir la prescripción por el paso de los años, definitivamente. También, así como dice la ley tributaria de la exigencia de los herederos, también la misma ley señala los plazos de prescripción de las deudas, pero es un proceso, no es automático. Entonces, si tú quieres acogerte a la prescripción como herederos, pueden pedir la prescripción. Evidentemente, tienes que estar dentro de lo que señala. Uno de ellos es que esta deuda no haya sido válidamente notificada y no esté de forma coactiva, si no me equivoco, ¿no? Y podrán pedirlo, y si lo logran, ya no tienen que pagar. Pero si están ante una venta inmediata y necesitan la constancia de no adeudo, lamentablemente van a tener que pagarla. Y ojo, una vez que la pagaste, ya no puedes pedir prescripción de la deuda. El pago, evidentemente, reconoces la deuda. Ahora, recuerden que la prescripción, ¿no es cierto? Ojo, la prescripción no quita el derecho que tiene la municipalidad de cobro, quita la acción que tiene la municipalidad de cobrarte. Esa es la prescripción. La caducidad extingue el derecho y extingue la acción. En cambio, la prescripción solo extingue la acción de cobrarte. Pero la deuda existe, ¿no es cierto? No es que tú no debas, tú debes. Pero como ha pasado el tiempo, ya la municipalidad propiamente no puede actuar directamente. No obstante, te van a agarrar de no querer darte la constancia de no adeudo y te obligan a pagar. En el momento que pagaste, ya no puedes reclamar. Claudita, ¿y la Ujú. prescripción se puede aplicar a pesar de que la persona está fallecida? Porque podrían agarrarnos en unos 5 minutos y decir, no, la persona ya falleció, así es que ustedes son responsables del 100% de los años adeudados, Sí, incluidos los sí antiguos y los podría. presentes. Sí podrían, pero lo cierto es de que la prescripción es por el tiempo. Porque sí, es verdad, los herederos tienen que asumir las deudas, pero la prescripción, la ley señala que es por el paso del tiempo, y el tiempo ha pasado, indistintamente que la señora haya muerto o no.
¿ok? Entonces, yo opino que sí podrían pedirlo, quizás te van a poner peros, pero yo opino que sí deberían, sobre todo los que, por ejemplo, son más de 10 años, podrían hacerlo, ¿no? Entendido. Gracias, Ok. Claudia. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Tenemos la segunda forma de operación que manejamos, que es una propiedad con gravamen, es decir, la propiedad tiene una hipoteca y como yo les he repetido muchas veces, las hipotecas no nos asustan, porque las hipotecas se pagan con el precio de venta, ¿ok? Tenemos definitivamente que actuar de manera segura o buscar que la operación sea segura para el comprador, pero no nos tiene que preocupar porque se va a pagar con el precio de venta. Eso sí, la flexibilidad en este caso es que tenemos un comprador con recursos propios. Entonces, al tener un comprador con recursos propios, podemos realizar una operación relativamente rápida, aún teniendo hipoteca. ¿Ok? Es lo que necesitamos, en realidad, lo mismo que cualquier operación, la copia literal actualizada, ¿no es cierto? La minuta condicionada al pago, eso es muy importante, ¿ok? Por más que sea una operación con recursos propios, es obligación de nosotros como agentes, de ustedes como agentes, buscar y velar por la seguridad del comprador. ¿Ok? Y la seguridad del comprador siempre va a estar cuando el banco acreedor emita una minuta condicionada que señale una deuda liquidada a una fecha pactada. Por ejemplo, tenemos una operación con una propiedad con hipoteca este mes, es con recursos propios. ¿Ok? Que vaya y pida una minuta condicionada al 30 de abril o al 20 de abril, ¿ok? Porque tenemos que tener en cuenta que el banco no te da la minuta condicionada inmediatamente. Hay bancos que te lo dan en 2, 3 días, pero hay bancos que te lo pueden dar en 7 días, ¿no? Lo cual evidentemente va a ser un problema definitivamente para el tema de los tiempos. Entonces, la minuta condicionada para mí es obligatoria. ¿Tenemos excepciones? Sí, tenemos excepciones. No les voy a decir que no. Las tenemos. ¿Ok? Pero la regla general debe ser que haya minuta condicionada y una liquidación. Y les voy a decir por qué es tan importante. ¿Ok? Porque las hipotecas hace 10 años son hipotecas sábanas. ¿Qué significa tener una hipoteca sábana? Significa que el banco tiene la discreción, si lo desea, de no solo cobrarte el monto que debes por la hipoteca, sino que si tú tienes con ese banco una tarjeta de crédito y un crédito de auto, que para levantarte la hipoteca de la casa tienes que pagar todas las deudas, no solo la deuda que originó la compra de la casa, sino también la deuda que tienes con tu tarjeta de crédito y la deuda que tienes con tu auto. ¿Lo hacen siempre los bancos? No. Hace poco hemos tenido un cierre con Cecilia en la que el vendedor tenía un crédito de auto, ¿no? Y cuando nos han dado la minuta condicionada, no han condicionado este pago. Pero hemos tenido otro caso en que sí, hasta los préstamos reactivan. Si el cliente no pagaba el préstamo reactiva conjuntamente con la deuda de la propiedad, no nos levantaba la hipoteca. Entonces, es sumamente importante que ustedes cuenten con una minuta condicionada, ¿ok? Sé que es un dolor de cabeza, sé que hay bancos como el BBVA, por ejemplo, que puede demorar, ¿ok? Pero es una seguridad para el comprador. ¿Podemos ver excepciones? Sí, podemos ver, por ejemplo, cuando la deuda es baja, no es tan alta, ¿no? Donde el riesgo no es tan alto, pero en propiedades de que la hipoteca es más de la mitad del precio de venta, deberíamos ser obligatorio para todos contar con una minuta condicionada al pago. ¿Okay? El HRPU año vigente, evidentemente, la constancia de no adeudo se repite, el testimonio para fines de liquidación, los documentos de identidad, la minuta. Acaba de venir un tema en la minuta. Particularmente, yo suelo recomendar que cuando tenemos una propiedad con hipoteca, dejemos, así sea, $4,000 en custodia. No siempre los clientes quieren, ¿ok? Sobre todo el vendedor, evidentemente, porque dice, ¿acaso estás comprando con banco? Estás comprando como recursos propios. Pero es una seguridad, ¿ok? Siempre dejar, así sea un monto muy pequeño en custodia, hasta que se levante la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, yo sé que me van a decir, pero Claudia, ¿cuánto cuesta una custodia? La vez pasada pregunté una custodia en una notaría y le cobraban 150 soles por día. Por día.
Pero hay otras notarías que te cobran menos y te cobran por 15, por 10, por 20 días, ¿no? No es obligatorio dejar un saldo en custodia cuando tenemos una compra-venta con recursos propios. Es solo una recomendación, ¿ya? Bueno, los pagos de los impuestos, evidentemente, si es que existiera, si no paga impuesto a la renta, firmará su exoneración. Van a firmar escritura pública, y ahí viene el punto. Yo no puedo recomendar como agente que el monto de la hipoteca se vea a la firma de la minuta. No, yo libero a la minuta un monto para que el cliente pague su impuesto a la renta, pague su impuesto predial, pague el mantenimiento que debe en el edificio, ¿no es cierto? El monto que va a cancelar la hipoteca lo voy a liberar a la firma de la escritura pública, sí o sí, porque a la firma de la escritura pública yo ya soy propietario. En ese momento voy a liberar 2 cheques, o 3, de ser el caso. Uno para que pague la hipoteca y otro a nombre del vendedor, ¿no es cierto? Ahora, el cheque que paga la hipoteca por un tema de seguridad debería salir a nombre de la hipoteca / nombre del vendedor. ¿Por qué? Porque ese cheque no se puede cobrar. Ese cheque solo se va a depositar para poder pagar una deuda que mantenga el cliente con el banco. En cambio, un cheque a nombre del vendedor, el vendedor podría cobrarlo y no pagar la hipoteca. Nosotros siempre le decimos, acompañen al cliente a pagar su hipoteca, por un tema de seguridad, ¿no? Que nunca sabemos, ¿no? Recuerden de que el cliente puede salir a notaría y decir, sí, voy a pagar la hipoteca, va a cobrar el cheque y se va, ¿no? Ya eres propietario, pero te dejó con una deuda. Entonces, siempre ustedes tienen que buscar de alguna manera que el acompañamiento sea dando la total seguridad. En el primer caso hemos visto que no hay más que hacer, firma minuta, escritura, dan las llaves y ahí se acabó. Pero en este caso hay un pago que hay que hacer a favor de un tercero, que es el banco. Acompañen al cliente, pídanle el voucher del que ha pagado, ¿no? ¿Qué pasa cuando son bancos, son de otros bancos? Demora más, demora 2 días que se haga efectivo el cheque. Luego de que se ha pagado la hipoteca, obviamente ahí en ese momento se va a pagar la comisión. Ese tipo de operaciones lo podemos manejar de 10 a 20 días. ¿Qué va a ser la diferencia de los plazos? El banco que emita rápida la minuta condicionada, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que más demora, la minuta condicionada. He visto que hay bancos que lo dan en 2, 3 días, como el Scotiabank, si no me equivoco, lo dio en 2, 3 días, pero hay BBVA lo ha dado en 7 días hábiles. Eso va a depender, evidentemente, pero el promedio son de 10 a 20 días. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Maritza. Doctora, disculpe. Entonces, cuando yo tengo un cliente comprador y mi cliente que está vendiendo tiene el departamento que él lo está vendiendo y está con hipoteca, entonces, luego que hace la separación, ese comprador va a hacer una separación a nombre de Remax, ¿no es Por cierto? supuesto. Entonces, en ese momento debo acompañar al propietario vendedor, debo acompañar al banco para que él solicite la minuta condicionada. ¿Es correcto? Correcto. Miren, hay propietarios que tienen un sectorista, ¿no? Que tienen varios productos a veces en el banco y tienen un sectorista. Muchos de ellos te dicen, voy a llamar a mi sectorista y que mi sectorista lo tramite. Y lo he visto, ¿ah? Que el sectorista lo ha tramitado y el cliente solo ha tenido que ir a recogerla, nada más. Hay otros casos que no, que tienes que ir con él al banco, presentar una solicitud o un formato para que se lo den. Pero sí, definitivamente tiene que haber un acompañamiento. Correcto. ¿Y con qué documento, o sea, tenemos que ir, con qué documento se tiene que La ir copia al banco? literal, copia literal. Con la copia literal. Y luego Exacto. indicando que también esto va a venderla o algo más, Sí, claro, usualmente uno pide una minuta condicionada porque está en venta. Hay bancos que te piden los datos del comprador, por ejemplo. Y también ah, importante, te van a pedir el plazo, ¿no? ¿A cuánto quieres la liquidación? Como les digo, si ahorita viniera una compra con recursos propios, yo lo mínimo que pediría es una liquidación de cierre al 20 de abril. Lo mínimo, ¿ah? Pero para seguridad yo siempre diría al 30 de abril. Porque al final, escúcheme, al final, si la liquidación es el 30 de abril y yo lo pago el 20 de abril y hubiera alguna diferencia de soles a favor del vendedor, el banco se lo va a devolver. Si el vendedor paga 1.000 soles de más de lo que realmente era porque lo pagó antes de la fecha que nos dieron, esos 1.000 soles el banco se los va a devolver. No los pierden. ya, gracias, doctora. ¿Ok? Noriko, ¿estás levantando o se quedó levantada tu manito de la anterior vez?
Ok, ¿alguna pregunta adicional sobre este tipo de operación? Yo tengo otra pregunta. Dime. Aquí dice que la transacción, perdón, te tiene que ser por minuta condicionada. Eso está claro. Siempre cuando tú te mandamos una autorización que tiene una hipoteca, si no nos pones que tenemos que recordar que va a ser la compra con minuta condicionada. Pero mi pregunta es, ¿se podría hacer de otra forma? La otra forma, con recursos propios, es que el banco te dé una liquidación por correo de la deuda al 20 de abril, ¿ok? Y el cliente haga los cheques para el vendedor, para la hipoteca, entonces se paga la deuda y ya no pides una minuta condicionada porque ya pagaste, pides una minuta de cancelación y levantamiento de hipoteca. O sea, primero pagas y luego le pides al banco que te dé una minuta de levantamiento, ya no es condicionada porque ya pagaste, una minuta de levantamiento y cancelación de deuda, ¿Y eso levantamiento de hipoteca. beneficia en algo? ¿O hace algún cambio? En rapidez solamente. Pero obviamente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si el monto que te liquidaron es el monto de la deuda de la hipoteca, pero cuando tú la pagas, cuando pides el levantamiento te dicen no, pero que también tiene que pagar su reactiva o tiene que pagar su tarjeta de crédito y ya se fueron las partes? Eso les pasó a ustedes en una operación, no fue con recursos propios, fue con banco, ¿no? En el que el banco dio una minuta, miren, el banco dio una minuta condicionada y dio un monto, ¿no es cierto? Y se liberaron los cheques y quedó un monto en custodia, porque en la minuta había un monto en custodia, que eso es lo correcto, ¿ok? Pero en la notaría, no sé por qué, se liberó ese cheque en custodia. Es decir, ya no había ningún cheque en custodia, la vendedora se fue con toda su plata que la tenía en otra oficina. Y de ahí, ¿qué pasó? Llaman los de la otra oficina y dicen, el banco no ha querido levantar la hipoteca. O del comprador, ¿por qué no ha querido levantar la hipoteca? Porque la señora tenía una deuda de mi vivienda, que eran como 4.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, cuando le fueron a cobrar a la vendedora ya dijo, ya se gastó la plata. Si hubiera quedado un cheque en custodia, y que creo que quedaba un cheque de 16.000 soles, obvio que iba a pagar los 4.000 soles, porque igual hubiera tenido 12.000 soles de más en la notaría de custodia. Pero las partes decidieron en ese momento, y ahí el agente cometió el error de no avisarnos que se estaba liberando el cheque. Porque Claro, si de a no mí me pedir. dices eso, yo te hubiera dicho no, no liberes el cheque en custodia hasta que no se levante la hipoteca o hasta al menos que firmen el levantamiento de la hipoteca, la escritura pública. Ese es el riesgo que hay cuando queremos hacerlo de otra manera, ¿no? No te Listo, escucho. muchas gracias. Ya, ok. Gracias, me queda claro. ¿Alguna Claudia, te quiero pregunta hacer más? una pregunta. Claudia, yo, Rubén. Hola, Rubén. ¡Qué milagro que Claudia, te veo acá conectado! ajá, una ¿Cómo consulta. ¿Qué, qué pasaría si en una casa la heredan tres hermanas y ya? heredan la casa con una deuda, con una hipoteca, y las tres Ujú. hermanas se dividen la deuda? Entonces, venden la casa y obviamente el banco va a pagar la hipoteca, pero ¿qué pasa si las tres hermanas, una pagó adelantado la mitad, la otra continuó con las cuotas y la otra, no sé, pero tienen diferentes deudas las tres que asumieron la hipoteca? A la hora de la venta, cuando el banco va a pagar la deuda de la hipoteca, ¿cómo sería? ¿Y es un solo cheque? ¿Tiene que pagárselo proporcionalmente como asumieron las tres hermanas? ¿Sí me explicó? Ya, a ver, vamos, mira, no entiendo muy bien el ejemplo de que asumieron la deuda, pero supone que cuando una persona tiene una deuda hipotecaria paga un seguro de gravamen. Ojo, Ujú. y cuando tú Ok. falleces, el de gravamen paga esa deuda. Claro, hay situaciones en las que el seguro de gravamen no lo va a pagar, por ejemplo, si no estabas al día en tus cuotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero vamos a asumir que tienes tres propietarias, que las tres tienen una deuda con el banco, es una sola, es un consolidado, pero que cada una debe distinto o ellas mismas han acordado de esa manera. La deuda es una como tal, porque hay un asiento de hipoteca que dice que, por ejemplo, la propiedad está hipotecada por 100.000 soles, indistintamente de que Ana deba 20, que la otra deba 10 y la otra deba los 70% de la deuda. Es indistinto. La propiedad está grabada por 100.000 soles y lo que hay que pagar son 100.000 soles. Entonces, tú tienes como comprador que del precio de venta pagar un cheque por los 100.000 soles.
Y la diferencia lo divides entre las tres. Es indistinto que una diga que debe más, que otra diga que diga no, porque lo que está hipotecado es el inmueble. Y tú tienes que pagar la deuda que ha dado origen a esa hipoteca para que se levante. Porque si tú te confías de darle a cada una para que lo pague, puede ser que no lo pague. Entonces tú no puedes asumir un riesgo. La hipoteca se paga por el monto que es. Y de la diferencia se divide entre las vendedoras. Para que ellas acuerden o lleguen a un acuerdo distinto, ¿no? Ahora, Ya, ok, si gracias. es con Sí. recursos propios, ojo, si es con recursos propios, sí podríamos colocar, la deuda se paga como tal, 100.000 soles, ¿ok? Lo que sí podríamos decir es que, por ejemplo, el saldo de precios son 200.000 soles, que lo divida de manera distinta entre las tres hermanas, por acuerdo, no que una reciba más, que otra reciba menos, pero para poder liberar dinero de forma diferente a la que le corresponde por ley, hay que informar a SUNAT y tienen que estar de acuerdo. Sí podría liberarles distintas formas de dinero a ellas, pero no voy, la hipoteca se paga de una sola hermana. Ya, ¿Ok? gracias. Ya, ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Y luego tenemos esta operación que evidentemente es la más larga. Estamos hablando un plazo de 30 días, quizás más, ¿no? A veces el plazo puede superar los 30 días. Que es una propiedad con gravamen, con una hipoteca y una compra con crédito hipotecario. Es decir, tenemos a un comprador que no tiene la disponibilidad inmediata del dinero, sino está recurriendo a un préstamo hipotecario, ¿no? Ahora, esta operación, para mí, el punto de partida es la tasación. ¿Okay? Viene el cliente comprador y hace una separación en la oficina, informa que está pidiendo y calificando un préstamo del banco de crédito. El primer paso es que se realice la tasación. Evidentemente, para realizar la tasación les van a pedir documentos, partida, HR, PU, no DNI del propietario. Ha habido algunos casos hasta que nos han pedido los pagos del impuesto predial. No sé por qué, pero me acuerdo que han pedido. Entonces, la tasación para mí es el punto de partida. Ustedes no pueden firmar una minuta sin tener una tasación, ¿ok? Muchos lo han hecho, ¿no es cierto? Y han tenido la suerte que el precio tasado salió dentro del precio pactado. Pero hubo un caso, recuerdo muy bien en Trujillo, en el que el precio tasado salió menor al precio firmado en minuta, porque firmaron minuta antes de la tasación, ¿no? Y ahí fue todo. Ya ni me acuerdo qué pasó con esa operación, pero recuerdo que fue un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ya hay una firma de minuta y el vendedor puede decir, a mí no me importa que el banco le dé menos plata, a mí me tiene que pagar si no me quedo con su inicial. El comprador que decía, ustedes están promocionando una propiedad fuera de precio. No. Y ahí empieza el problema. Entonces, primero punto de partida en una compra-venta con crédito hipotecario es la tasación de la propiedad. Saber, ¿no es cierto?, si el precio pactado, acordado y aceptado por las partes realmente va a cubrir el precio tasado. Cuando la tasación es adversa, uno, no te van a dar el crédito. Y dos, le van a pedir una inicial mayor al comprador, hasta el 35%. Hay muchos clientes que no tienen el 35% de inicial, tienen 10%, 15%. ¿No? Entonces, la tasación es el primer paso. No lo olviden, por favor. Es lo que tienen que correr para que vaya el tasador. ¿No? Muchas veces son ustedes los que van a abrir la puerta del departamento para que tome las fotos el tasador, o van a ir al terreno para que el tasador tome fotos y mida. Pero la tasación es el punto de partida, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos la misma documentación que necesitamos. Miren, copia literal o CRI, eso sí es importante. Según la entidad bancaria o la entidad financiera, te pueden pedir un CRI. ¿Quiénes piden CRI? Banco de la Nación, FOIPOL a veces, ¿no? FOBIME a veces, Maquisistemas a veces pide CRI, ¿no? Nos va a pedir la minuta condicionada al pago, es decir, el banco del comprador va a decir, el banco del vendedor tiene que emitir una minuta condicionada. Esa minuta condicionada sí tiene que ser, sí o sí, a 30 días. Sí o sí, a 30 días como mínimo. Y como les vuelvo a decir, tenemos que tener claro cuánto tiempo demora. Hay bancos, como les digo, que puede demorar más, otros que demoran menos, pero son documentos obligatorios para poder proceder con esta operación donde interviene un comprador con banco.
HRPU del año vigente, constancia de no adeudo, es lo mismo, evidentemente. Y algunos me dirán, Claudia, pero hay personas que necesitan recibir una suma de inicial para pagar sus impuestos. Correcto. Eso usualmente es lo que se da, pero no siempre es así. Por ejemplo, si tú compras con un crédito de Fovipol, Fovipol da todo el precio de venta. El comprador no tiene que dar el 10%. Entonces, el vendedor va a tener que agenciarse, tener todo pagado, ¿no? Tienen ustedes que desde un inicio saber si el cliente dispone de recursos para pagar sus impuestos, si es que paga, poner al día sus deudas tributarias, ¿no? Porque lo ideal sí es que liberemos un 10% o un 5% para que pague, pero hay situaciones en las que no se va a dar, como con Fovipol, que no hay una inicial, ¿no? Luego, los testimonios de adquisición, ya saben, es para fines de liquidación, lo suelo pedir yo, no todas las notarías lo piden, por si acaso. ¿Quién me escribió? Exacto. Ah, aquí me escribió, no leo. A ver, fíjense. Anita, apareció tu caso, claro. En tu caso fue con Fovipol, no se dio nada de dinero, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. ¿Está Anita? Sí, Claudia, no, yo me refería al último que hay otra complicación ahí, ¿no? El último que acabo de firmar minuta, que se pusieron de acuerdo ambos, tanto comprador Ah, como vendedor, que a la firma de escritura van a cancelar toda la totalidad de la compra del departamento. por supuesto, eso también es un acuerdo. Hay compradores que no quieren dar nada a la firma en la minuta. Por ejemplo, he tenido un cierre y el comprador me llamó con su abogada. Eran de Cusco, y la abogada me decía, pero los vendedores que se busquen su plata, pues para pagar su impuesto a la renta. Y yo le decía, bueno, claro, eso es lo ideal, ¿no? Pero lo cierto también es que lo ideal no siempre va de la mano con lo real. Lo cierto es que las personas quieren vender y necesitan un inicial para poder pagar sus deudas, ¿no? Entonces, sí, va a mediar un acuerdo. Va a haber veces en las que no va a haber ni un solo a la firma de la minuta y el cliente tiene que ver o tiene que gestionar que cuente con los recursos para pagar sus impuestos, ¿no? Documentos de identidad vigente, ya hemos hablado, de ahí viene la elaboración de la minuta, que es muy importante. En el primer caso, en la primera fórmula de venta, la segunda fórmula de venta, donde hay recursos propios, la minuta tiene que ser aprobada por las partes, ¿no es cierto? Pero cuando hay un comprador con banco, el banco tiene que aprobar la minuta. Ojo, no confundamos que el banco me va a imponer su minuta. No, 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 porque la minuta es una manifestación de voluntad entre comprador y vendedor, ¿no es cierto? El banco no me tiene que venir a imponer minutas, pero sí es importante que la revise. ¿Por qué? Porque hay bancos que tienen ciertos lineamientos referentes a las minutas. Un ejemplo, ¿no? Hay bancos, por ejemplo, que van a indicar que en caso de que exista una resolución contractual por incumplimiento de alguna de las partes, esta resolución no va a afectar a la hipoteca. Es un poco jalado de los pelos porque obviamente va a afectar a la hipoteca, pero quieren que se coloque eso. Hay otros bancos que quieren que se coloque que, si bien es cierto, el precio es en dólares, el crédito que le dan al comprador es en soles y el banco le vende dólares. Que en caso el tipo de cambio supere evidentemente los soles y no cubra los dólares, el comprador tiene que poner de su dinero para completar los dólares. Y hay, como les digo, cláusulas que el banco te puede exigir que se coloque. Entonces, es importante que el banco revise la minuta. ¿Ok? Pedir un correo en el que el banco ha dicho, ok, eso no significa que después, más tarde, el banco nos pueda pedir adendas, o nos pueda pedir cláusulas aclaratorias, o nos pueda pedir documentos, o sea, alguna adenda, ¿no? Pero sí es importante contar con la aprobación del banco. Yo siempre les digo, manden al banco, manden al banco. La idea es tratar de evitar que hayan adendas, ¿no? Siempre se dan casi, pero la idea es tratar de evitarlas. Los pagos de los impuestos, ahí se va a firmar la escritura pública. Y acá sí es importante. En las operaciones con recursos propios, yo recomiendo que quede un cheque en custodia. Cuando hay una compra con crédito hipotecario, el banco exige que haya un cheque en custodia. ¿Ok? ¿Qué podemos negociar? Que la custodia sea hasta que los funcionarios del banco acreedor firmen la escritura pública de levantamiento de hipoteca. Pero hay bancos, o como Fovipol o Fovime, que exigen que la hipoteca esté levantada en registros públicos para liberar el cheque en custodia. Pero sí o sí va a haber un cheque en custodia. ¿Y cómo va a funcionar? Supongamos que tenemos una venta de $100,000. Se da $10,000 de inicial, 90,000 del banco y la hipoteca son 60,000.
¿no? Entonces quedan 30.000. Esos $30.000 van a quedar en custodia hasta que se levante la hipoteca o hasta que los funcionarios del banco del vendedor firmen la escritura pública de levantamiento de hipoteca. Entonces, tengamos claro que muchas veces ese tipo de operaciones no nos van a pagar la comisión hasta que el vendedor recoja su cheque dejado en custodia, que con suerte puede ser en una semana o de repente más rápido. Por ejemplo, la semana pasada firmaron minutas, si no me equivoco, o hace una semana, y ya ayer creo que han recogido el cheque, ¿no? Entonces, cada notaría evidentemente es distinta referente al proceso, pero el promedio son 1 o 2 semanas, ¿no? Y evidentemente en este proceso sí, pues la mayoría de veces estamos condicionados a que la comisión la paguen cuando el cliente va y recoge su cheque en custodia. Por eso es tan importante hacer un buen manejo de la operación, ¿no? Porque entre que firma la escritura y recoge su cheque pueden pasar días. Entonces, la relación que ustedes mantengan con ese cliente va a ser muy, muy importante. ¿Preguntas sobre este tipo de operación? ¿Preguntas? ¿Alguna? Ok. Doctora, una pregunta. Hola, dime. Doctora, una pregunta. En una operación que tuve la última que tuve, me decía cuando yo decía, yo preguntaba en notaría y decía que ese cheque debería de estar en custodia. Me dijo la otra gente, colega, me dijo, no, Maritza, para que esté en custodia se debe pagar a la notaría. ¿Es correcto eso? ¿Se paga? Y la custodia se paga. Como les comenté hace un ¿Y momento, hay quién notarias paga que la te cobran custodia? el comprador, usualmente. Cuando es una operación con banco, la paga el banco, ¿ah? Dentro de los gastos está el banco, porque recuerden que en el caso de crédito hipotecario, el que pide la custodia es justamente el banco del comprador para proteger. Entonces, está cubierto, ¿no? Ahora, si es una operación con recursos propios, la custodia lo paga el comprador, ¿no? Porque es una seguridad para él en realidad. ¿Y cuánto aproximadamente es el costo? ¿Es por el Mire, porcentaje del en, monto del cheque? no, es 150 más o menos diarios en algunas notarías, pero por ejemplo en Rosales nos cobran como que 250, 300 soles por el plazo que sea. O sea, nos dan esa facilidad, ¿no? No sé si Correcto. saben, pero hemos tenido un cheque en custodia en Rosales Sepúlveda por más de un año, ¿no? Que se quedó en custodia justamente por un caso como el que les voy a comentar ahorita. Hasta un año en notaría, durmiendo ahí el cheque. Gracias. ¿Preguntas? Ok. Un año a 150 soles diarios. No, 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 no. O sea, hay notarías que cobran 150 por día. ¿Ya? Hay notarías que te cobran, por ejemplo, 700 soles por 15 días o por un mes, ¿no? Con la notaría con la que trabajamos nos ha cobrado 250 soles por el tiempo que dejamos el cheque, ya sea un día o sea un año. Dejamos el cheque un año. ¿Se entendió? Ok. Y, a ver, ¿qué sucede cuando mi propiedad tiene cargas? ¿Qué tipo de cargas es la más común en mis procesos de compra-venta? Los embargos o anotaciones judiciales, ¿ok? Los embargos nos cierran la puerta para una venta con crédito hipotecario. Mónica, dime. Hola Claudita, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos colegas. Claudita, escuchando toda la clase que está súper interesante, me gustaría que como un pequeño resumen veamos mi caso de los sauces, que nunca termino de entenderlo, ¿por qué no lo podemos vender? Ya, Está, ok. A ver, sí, la casa de Mónica, te voy a hablar porque tienes dos unidades. Te voy a hablar primero de una y la del estacionamiento, olvida, la otra no porque son acciones y derechos y es más complejo. Mónica tiene una cliente que adquiere una propiedad con un número de pasaporte soltera, ¿ok? Vamos a decir que lo alquila en el año, lo compra en el año 2010 con el número de pasaporte 56, que termina en 56. Vamos a dar un ejemplo, ¿ok? La cliente de Mónica está casada, su esposo ha fallecido y actualmente ya no tiene ese pasaporte, porque obviamente los pasaportes duran 10 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, la cliente de Mónica ha otorgado un poder con un pasaporte nuevo. Obvio, es la misma persona, no nos queda la menor duda que es la misma persona. No, pero ¿qué sucede? El registrador no lo sabe, porque el registrador no conoce o no tiene una base de datos de extranjeros. No basta decir son los mismos nombres.
porque puede haber homonimia, ¿ok? Entonces, la propietaria de Mónica ha dado poder con otro pasaporte nuevo, evidentemente vigente. Le ha dado poder para vender la propiedad, pero en este pasaporte vigente sale casada, ¿ok? Sale que su estado civil es casada. Entonces, tenemos a una persona que compra soltera con un pasaporte, que ahora está casada y tiene otro pasaporte y quiere vender esta propiedad. ¿Se puede vender? Sí, pero primero tienes que sanear la propiedad. ¿En qué aspecto? Primero, que tiene que figurar en la partida el DNI que tiene actualmente vigente por medio de una rectificación. ¿Cómo logras la rectificación? Hay muchas maneras, con copias legalizadas de ambos pasaportes, por ejemplo, con un movimiento de migraciones, ¿no? Que demuestre hay países que te dan como que un historial de todos los pasaportes que has tenido. Obviamente ese documento de por sí solito no basta, hay que apostillarlo, traducirlo y traerlo a Lima, ingresarlo a Relaciones Exteriores. Pero tú tienes que demostrarle al registrador que tu cliente ahora tiene otro pasaporte, pero es la misma persona. Y ahí viene el segundo punto, es casada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú vendas, por ejemplo, si vendes con recursos propios, quizás la notaría te lo pase, pero si vendes con banco, el banco va a pedir la partida de matrimonio. Y resulta que cuando ella compró el departamento, ella ya estaba casada, pero le pusieron soltera porque posiblemente en ese tiempo el pasaporte no tenía el estado civil como lo tiene ahora. Entonces, significa que el inmueble es conyugal, Mónica, pero el esposo ya murió y el esposo ha muerto en otro país porque no es peruano. Así ¿Te es. das cuenta? Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? Una sucesión intestada, pero no puedes hacer una sucesión intestada en el Perú porque el señor es extranjero y ha muerto en el extranjero. Tienes que hacer una sucesión en el país donde ha muerto y esa sucesión tienes que reconocerla en el Perú. De repente ella es la única heredera, no hay problema. Pero todo ese trámite tú tienes que realizar para vender, Mónica. Si tú no realizas todo ese trámite, como te digo, quizás con un comprador con recursos propios, podrías de alguna manera, ¿no es cierto?, salvaguardar la operación en referente que la notaría nada más te pide copias legalizadas de los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Quizás no te observe el estado civil, quizás quien lo observa es el registro. Entonces, si tu vendedora no tiene clara que ella tiene que rectificar y poner en orden, con banco no puedes vender esta propiedad. Ahora, con recursos propios, quizás, pero tendrías, como te dije, que ir a la notaría y que la notaría que te diga exactamente qué necesitas. Y doy un ejemplo muy claro. Anita acaba de vender una propiedad en la que, miren, la propiedad de Anita es un señor que compra con pasaporte, pero este señor con pasaporte se vuelve peruano, ya tiene DNI, miren, ya tiene DNI. Pero este señor que compra con pasaporte como divorciado y ahora es peruano, en su DNI figura casado. Y cuando tú pides su partida de matrimonio, resulta que cuando él compró el inmueble con pasaporte como divorciado, él ya estaba casado. Miren todo el problema. Entonces, notaría Anita, una notaría, le ha dado una facilidad para vender la propiedad. Le ha dicho, ¿no es cierto?, que el vendedor no intervenga, que intervengan sus apoderadas, que son sus hijas, creo, que han recibido el poder con él con pasaporte. Entonces, el registrador, como no tiene manera de hacer cruce de información, la idea es que la operación se pueda llevar de esa manera. ¿Ok? Que en tu caso podría ser. El tema, como te digo, es que en el pasaporte de tu clienta sigue figura casada. En el caso de Anita, creo que él, no sé si su pasaporte figura divorciado, no lo sé, habría que recordar, pero sé que no lo está haciendo el señor, lo están haciendo sus hijas en representación del señor. Entonces, por ahí de repente el notario ni el registrador van a pedir ningún documento complementario, pero en tu caso, Mónica, yo pienso de que sí te van a pedir, ¿no? Es lo que yo pienso. Por eso es que no puedes, Mónica, manejar esa propiedad. Y eso se aplica para la otra unidad inmobiliaria. En la otra encima ha comprado por acciones y derechos y encima hay un embargo a favor del otro copropietario. Sí, exacto, Claudita. O sea, si venga ella al Perú para vender, primero tiene que hacerse el trámite. Claro, mira, ella puede venir al Perú, ¿no? Ella puede venir al Perú, ir a migraciones, pedir un movimiento de migraciones para demostrar que es la misma persona que ha entrado al Perú con dos pasaportes distintos, pero el que ella venga no quita que tenga que regularizar para poder vender. No por Ok, el simple hecho que venga se vende, tiene que regularizar, lamentablemente. claro, ahora sí ya te entendí, ¿Ok? que es un tema que tiene que regularizarlo allá.
para que ese documento regularizado ya venga a Perú y podamos vender? En realidad, como te digo, si tú me preguntas, ¿cómo rectificarías, Claudia, el pasaporte? Hay personas que guardan sus pasaportes. Si ella tuviera el pasaporte del 2010, que ya está caduco, y tiene su pasaporte actual con legalización de ambos pasaportes, quizás, y con un movimiento de migraciones, se podría presentar. ¿Para qué? Ya, Ojo, eso es ya para me que dijo figure su que nuevo pasaporte. sí, sí lo tiene, eso ya me Ok. confirmó que lo tiene. Claro, ese es el primer paso que yo haría, por ejemplo. El primer paso. Ya. ¿Ok? Entonces le diré que hagamos eso primero para Sí, seguir, porque ella está muy interesada en venir, que me dice Mónica, si no se puede vender y solamente lo puedo vender yo, dime si hay un cliente y yo viajo, ya se claro. decidió, Pero pero quiere tiene que venir regular. a votar Anda a y notaría y anda a notaría para que notaría, de repente notaría te da otra manera. ya, ¿Ok? voy a gracias Claudita, Ok. gracias. Ahora, tenemos esta venta que es una propiedad con cargas. ¿Qué cargas? Usualmente embargos. Obviamente una propiedad con embargo, yo no puedo intervenir una compra con un banco, con el comprador, con un crédito hipotecario, porque el banco evidentemente no acepta propiedades que tengan embargos. ¿Qué documentación necesito para ese tipo de propiedad? Obviamente la copia literal y un CRI, ¿no? Definitivamente. Pero acá viene un punto importante. El comprador necesita una transacción extrajudicial o un convenio suscrito entre propietario y acreedor donde se señale la deuda liquidada y que una vez cancelada el acreedor realizará el levantamiento de la carga. Ese es el escenario ideal, ¿no? Si tú le debes al banco de crédito por una tarjeta de crédito y el banco te ha embargado la propiedad por 40.000 soles, es que se firme un documento con el banco de crédito donde el banco de crédito dice, si pagas 30.000, ya no hay deuda y yo voy a tramitar el levantamiento del embargo, ¿no? Entonces, ese documento es una seguridad para el comprador, porque el comprador va a pagar directamente esas deudas que dieron origen a esos embargos, ¿no es cierto? Es necesario contar con un sustento, un soporte que señale que efectivamente pagando esa cantidad se va a iniciar el proceso de levantamiento del embargo, ¿ok? Lamentablemente, muchos te pueden decir, un embargo se levanta en 3, 6 meses. Un embargo se puede tardar en levantarse un año y medio. Ahora, el comprador no está tranquilo porque sabe que ya no hay deuda. Que el trámite de levantamiento del embargo es simplemente un proceso que lamentablemente no se cumplen los plazos establecidos en el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? El Código Procesal Civil, según sus plazos, un embargo debería estar levantado en 2 meses, 3 meses, pero en la realidad se puede dar en más de un año, ¿no? El HR, el PU, la constancia de no adeudo, el testimonio, todo lo mismo, pero acá hay un punto importante. Acá se va a liberar los pagos directos a los acreedores y sí o sí tienes que dejar un cheque en custodia, ¿ok? Hasta que se terminen de levantar todas las cargas. Si había un solo embargo, entonces, por ejemplo, dejaré 20.000 soles o 15.000 soles hasta que ese embargo se levante de la partida. Ojo, yo ya compré, yo ya tomé posesión, ya me mudé, di la alta en la municipalidad, estoy viviendo ahí, pero mi partida todavía tiene un embargo. Hasta que se levante ese embargo, el cheque va a quedar en custodia, ¿no? Ahora, ahí viene el tema, buscar una notaría que no te cobre tan caro la custodia, ¿no? Porque imagínate una notaría que te cobra 150 soles por día de custodia, una custodia de un año. Imagínense, la custodia va a ser más el monto que has dejado en custodia, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma. ¿Podemos sacar operaciones con embargo? Sí, lo hemos hecho, ¿no? Pero hay que tener claro cuáles son los procedimientos y ser realistas. Los embargos se demoran mucho en levantar. En provincia quizás podría ser un poco más rápido porque puede haber menos carga procesal, ¿no? Pero igual, o sea, demora, no es rápido. Entonces, eso sí, acá ustedes tienen que tratar de condicionar el pago de la comisión definitivamente a la firma de la escritura, porque imagínense esperar que el pago de la comisión se dé con el saldo que queda en custodia, que nos ha pasado, y se ha demorado un año en pagarse una comisión, ¿no? Lamentablemente, me acuerdo que ese caso no había casi nada de dinero para el vendedor, estaba tan endeudado el vendedor con el banco, con el embargo, con todo, que no le quedó casi nada para pagar la comisión, ¿no? Hay situaciones, ustedes tienen que evaluarlas. ¿Preguntas?
Ok, y finalmente voy a comentarles de este contrato preparatorio. Ah, dime, Maritza. Doctora, una pregunta ya por el caso. Por ejemplo, también hay registros en la copia literal, también hay registros que se llaman petición de herencia. De pronto me entero que hay petición de herencia porque la casa fue, la casa está a nombre de los hijos ya por sucesión intestada. Pero Sin hay embargo, hay un petición de hijo que no ha herencia de sido incluido, terceros. porque hay un Sí, hijo que no ha sido incluido. A ver, una propiedad con una anotación de demanda de petición de herencia, yo no compraría si es que ese hijo que no ha sido incluido no llega a un acuerdo con sus hermanos. ¿Por qué? Porque si yo lo compro con esa anotación y el hermano va a ganar, porque va a ganar, voy a haber afectado mi derecho de propiedad, porque yo no puedo decir, yo no sabía que había otro hijo. No, señor, usted sí sabía, había una anotación de demanda. Entonces, yo puedo comprar, pero exijo que el hermano que no ha sido incluido con los hermanos de la sucesión lleguen a un acuerdo, a una transacción. Y que, ojo, lo hago intervenir en la compra-venta y le doy dinero a él. Y le indico que tiene que pedir, obviamente, que desista de cualquier proceso, pedir la conclusión del juicio. ¿Podemos hacerlo? Sí, definitivamente sí, pero tenemos que tener la seguridad de que ese demandante va a pedir la conclusión del proceso, el archivamiento del proceso. petición de herencia que está registrado en el título de propiedad dice, según resolución, dice sentencia, Ah, dice, ya, declarar que ahí no, ahí es propietario. Yo pensé que era ya es anotación de propietario. demanda. Ahí es Entonces, propietario. esa propiedad, ya que estoy enterada yo de que hay este registro también en la copia literal, debo pedir a estas personas que se registre como parte Claro, de en la municipalidad, ¿verdad? todos tienen que tener HRPU para vender. ¿Quién le pone el porcentaje, doctora? ¿Quién le da el porcentaje de lo que le La corresponde? ley lo establece. La ley lo establece. Si era, es un hijo solo de papá, hay que ver quién murió primero. ¿Murió primero la mamá o murió primero el papá? En la misma partida puede sacar el porcentaje que le correspondería. Claro, no, por ejemplo, es la sucesión intestada es de 4 hijos. Uno de ellos fallece, ¿verdad? Y entonces luego hay petición de herencia de parte de uno de los hijos, aparte de los O hijos que sea, ya tienen. Entonces, por esa eso, parte la tienen que subdividir. entre sus herederos, claro. O sea, si eran 4 hijos, a cada uno le tocaba 25%. 25%. Y si ese no se le incluyó, su heredero que está pidiendo la petición le corresponde ese 25% de su padre, ¿no? Correcto. Ah, ya, Claro, doctora. pero la partida Gracias. lo señala. ¿Cuáles serían los porcentajes de ley? Correcto. Gracias. Gracias. Ok. Y finalmente vamos a terminar con el contrato preparatorio. ¿Okay? Yo sé que REMA como franquicia no recomienda los contratos preparatorios, no quieren que se firme minuta. Y sí, claro, evidentemente una minuta hay un traslado de dominio, una obligación de traslado de dominio, ¿no es cierto?, de una compra-venta. No obstante, hay situaciones que pueden requerir que firmemos contratos preparatorios. ¿Por qué firma? Y bueno, el contrato preparatorio por excelencia va a ser un contrato de arras, ¿no? ¿Por qué nos piden un contrato preparatorio? ¿Por qué se recomienda un contrato preparatorio? Porque muchas veces para poder firmar minuta se tienen que cumplir con requisitos de saneamiento, ¿no? O hasta de titularidad para poder firmar, ¿no? Y el contrato preparatorio, al intervenir ambas partes, tanto vendedor como propietario, perdón, como comprador, los obliga legalmente y también incluye una penalidad para el que cumple. Yo suelo recomendar las actas de retractación, ¿ok? Pero también hay las arras confirmatorias. ¿Qué dice? Las arras de retractación es aquel derecho que tienen las partes que celebraron un contrato preparatorio, compromiso de contratar o contrato de opción, de desistirse del mismo previa entrega de un bien físico de dinero. Obviamente, como lo dice la palabra, te puedes retractar y al retractarte tienes que pagar la penalidad. Si eres vendedor, vas a devolver doblado el monto que recibiste. Si eres comprador, pierdes el monto que diste. Y las arras confirmatorias señalan, aquí no tienes físicos o dinero que da una de las partes en la relación contractual para la conclusión del mismo, constituyendo a su vez un medio de prueba de la celebración del mismo. En el arras confirmatorias, el monto que se da, evidentemente, se va a imputar al precio de compra-venta cuando se firme una compra-venta definitiva, una minuta definitiva, ¿no? Pero las arras de retractación permiten válidamente que una de las partes se retracte, ¿no es cierto? Y hay una penalidad.
Entonces, esa sería para mí una recomendación cuando veamos una situación en la que no podemos firmar minuta, quizás, firmar un contrato de arras, porque lamentablemente, y se los digo, la separación es una obligación que tiene la oficina de dejar de publicar la propiedad, pero no hay una obligación del vendedor de contratar. Él puede decir que sí va a vender, pero como no hay un documento firmado entre las partes, ¿no es cierto? Va a suceder que va a decir, yo no he firmado ningún contrato preparatorio, ¿no? Que tú como oficina hayas dicho que hay una separación para dejar de mostrarlo no me obliga a mí como vendedor. Entonces, cuando hay ese tipo de situación, se recomienda un contrato de primera opción de compra, un contrato de arras o una promesa de venta con arras. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ok, este ha sido el legal 1, definitivamente he tratado de repasar los procesos, ¿no? De compra y en según si la propiedad tiene o no tiene gravamen. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, esta última condición esta última condición legal que usted está mencionando, ¿es recomendable también de alguna forma para engancharnos un poco y asegurarnos al comprador, ¿no? Verdaderamente, asegurar un poco eso. Sí, también hay vendedores en los que uno no puede confiar mucho, ¿no es cierto? Entonces, o por ejemplo, que no, bueno, yo sé que ya no están tomando propiedades sin exclusiva, ¿no? Que todas las propiedades son en exclusiva, pero ustedes conocen a sus clientes, ¿no? Y muchas veces ustedes pueden tener al comprador, conocen al vendedor y ya más o menos se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que hay una situación en la que no podemos firmar minuta, porque siempre la ideal es firmar minuta, pero hay alguna condición que no permita, firmemos un arras, así sea por $1.000 o por $2.000, no hay un monto estipulado, pero recuerden que un arras hay una obligación definitivamente, y en caso incumpla, porque puede pasar que incumple, tiene una obligación de pagar o de perseguirlo para que pague, ¿no? Lo cual no existe con una separación, pues. No existe. ¿Qué pasa si el comprador paga la tasación, paga todo y el vendedor dice no me da la gana de vender? ¿Qué podemos hacer? No lo podemos obligar a vender. Y tampoco le puedo obligar a pagar los gastos del comprador, porque ¿dónde dice que él tiene que pagar los gastos del vendedor? ¿Dónde le prometió al comprador que le iba a devolver? En ninguna parte. En cambio, el contrato de arras o la cláusula de arras nos permite indicar, evidentemente, bueno, que no quieres vender, pero tienes que dar el doble. Está bien, no vendas, pero compensa, ¿no? Por tu incumplimiento. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Ok, entonces, ¿quién levantó? Susana, dime. Claudia, ¿cómo estás? Hay un mecanismo de levantamiento de cargas por caducidad. Cuando ha transcurrido 10 años de que están inscritos en el asiento de registros públicos, Ujú. ¿podrías comentarnos algo de eso? Ok, a ver. La ley de caducidad es la 29.9, ahí no me acuerdo ahorita el número exacto. La ley de caducidad señala, ¿no es cierto?, que cuando han transcurrido más de 10 años, ojo, no es 10 años automático, va de la mano con unos topes o con ¿cómo decirlo? Por ejemplo, para levantar un embargo por caducidad, ¿no es cierto? Este embargo tiene que haber sido trabado y haber cumplido el plazo de caducidad, que en el caso de los embargos creo que son 5 años, antes del 2004 o 2005. Si tú tienes un embargo del año 2002, miren, si tú tienes un embargo del año 2002 y quieres levantarlo en el 2005, no vas a poder, a pesar de que ya pasaron más de 20 años. ¿Por qué? Porque los embargos que tú levantas por caducidad tienen que haber caducado antes de entrada en vigencia de otra ley, que es del 2004-2005. No recuerdo ahorita. Si no cumples ese plazo, no puedes. Por ejemplo, yo ahorita estoy pidiendo levantar unas anotaciones de demanda del año 70, 80, ¿verdad? Y la registradora me observó y me dijo que no, que tenía que presentarle la resolución judicial que diga que se levantan esas anotaciones de demanda.
hemos respondido diciéndole, apaguen sus audios, hemos respondido diciéndole al registrador, ¿no es cierto?, que según las resoluciones, la del tribunal registral, ¿no es cierto?, señala que se pueden levantar por caducidad por haber cumplido el plazo antes del 2000 tanto. Apaguen sus audios antes del 2000 tanto. Entonces, no es decir, si tiene 10 años lo levantas por caducidad. No, hay que cumplir, hay que ver bien los plazos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hipotecas del banco no se pueden levantar por caducidad, salvo hayan caducado antes de la entrada en vigencia de una ley del 2000 o 98 que dice que las hipotecas del banco no caducan, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay un mecanismo de levantar cargas y gravámenes vía caducidad en registros públicos, sí, pero no es porque el simple hecho de decir que tenga de más de 10 años. Cada caso hay que revisarlo, obviamente, para ver si cumples, y si cumples, presentar tu declaración jurada pidiendo el levantamiento, ¿no? Pero sí, sí se puede, lo hemos hecho. Ahorita estamos entrampados con unas anotaciones de demanda que la registradora nos observó eso, imagínense, del año 80, creo, ¿no? Pero sí, pues sí se pueden levantar a nivel registral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces ya nos vemos bueno, la próxima semana que tengo con Legal 2. Así que nada, estamos en contacto, nos volvemos a ver. No, alguien me ha preguntado a alguien, espérense. Alguien me ha preguntado algo. Buenas tardes, una consulta. En caso que no se concreta la venta, ¿cómo queda el arras? Claro, si no se concreta la venta por causas del comprador que desiste, el vendedor se queda con la inicial que dio, ¿no es cierto? O con el monto que dio en calidad de arras, ¿no? Ahora, nuestro contrato señala de autorización que si el propietario se queda con una suma en arras, igual nos tiene que hacer un pago a nosotros. Pero muchos clientes piden quitar esa cláusula. Y es totalmente válido a veces, ¿ok? La idea es mantener la cláusula que lo tienen todas sus autorizaciones, ¿no? Si queda un monto en arras, el cliente tiene que pagarnos igual. No como tal una comisión, pero pagarnos un porcentaje de ese monto que se ha quedado. ¿Alguna pregunta adicional? Muchísimas gracias, Claudita. Gracias por tu tiempo. Yo creo que los chicos han quedado bastante satisfechos. Y si tienen alguna consulta, por interno con Claudita. Muchísimas gracias Okay. por su Gracias, tiempo. un beso. Gracias, Chao. bendiciones.